creados para existir para siempre, creados para existir para siempre, y por eso me basé en este texto que escribió Salomón, que dice que Dios ha puesto eternidad en el corazón humano. Un hombre importante dijo: Dios no hubiera creado a un ser como el hombre para que existiera un día. El hombre fue creado para la inmortalidad. Amén. O sea, este hombre meditó y llegó a la conclusión de que era imposible, es imposible que Dios haya creado una persona para que esté aquí nada más 70, 80 o 100 años. Al ver la grandeza que Dios ha puesto en cada vida, en cada corazón, él tuvo ese sentido de inmortalidad también, porque Dios puso en el corazón humano el sentir de la eternidad, no solamente en el de nosotros los cristianos. Cada persona, por atea que sea, por necia que sea, sabe dentro de sí que hay un Dios. Amén. Y que su alma es eterna y que un día hay un juicio y que cuando muera ahí no termina la historia. Hay algunos que podrían decir: yo estoy convencido de que cuando muera ahí se termina la historia. Usted y yo somos hijos de Dios, sabemos que no es así, y sabemos que las personas saben de Dios, porque aquí está en la Biblia. Dios ha puesto en eternidad en el corazón de todos los seres humanos. Nosotros sabemos que esta vida no es todo lo que hay, que vamos a estar mucho más tiempo al otro lado que a este lado. Amén. Es más, no hay ni punto de comparación, porque en la eternidad ni siquiera el tiempo cuenta. Amén. Y si contara, tendríamos que hablar de miles de años, y los miles de años no alcanzarían. Habría que hablar de decenas de miles de años, eones, centenas, millones de años, cosa que no nos cabe a nosotros ni en la mente. ¿Cuánto podríamos aspirar nosotros vivir aquí en la tierra? 100 años, bueno, no sé, hay gente que vive mucho más, que sea lo que Dios quiera, que sea poco o sea mucho, pero aquí vamos a estar un tiempo determinado. Amén. Y ya, pero en la eternidad vamos a estar siempre. Vamos a estar siempre en la eternidad. Un día nosotros tendremos que entregar el cuerpo. Amén. Los pulmones van a dejar de funcionar, el corazón va a dejar de latir, por una u otra razón. Amén. Vamos a tener que dejar el cuerpo que el Señor nos ha dado mientras estemos aquí en la tierra. Ese va a ser el fin de nuestro cuerpo, pero no va a ser el fin de nosotros. En 2 de Corintios 5:1, la palabra del Señor dice así. 2 de Corintios capítulo 5 y verso 1. Pero sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere. La morada terrestre es el cuerpo de nosotros, el templo, o también tabernáculo. 2 de Corintios 5:1. Cuando esta morada, este cuerpo se deshaga, deje de ser, termine, se muera, y luego que se muera se descomponga, y luego que se descomponga se lo coman los gusanos. El apóstol Pablo dice que tenemos en Dios un edificio, una casa no hecha de manos, sino eterna en los cielos. Es la esperanza de los hijos de Dios que un día el Señor nos dará cuerpos nuevos, seremos transformados y nuestros cuerpos serán inmortales, incapaces de sentir tentación, dolor, hambre, sufrimiento, sed, sueño, ninguna necesidad. Vamos a ser transformados conforme a la imagen de Cristo Jesús cuando Él resucitó también en un cuerpo glorioso para vivir eternamente. En la tierra hay muchos caminos que escoger. Hay mucho que escoger mientras estemos en vida. Nosotros podemos escoger la ciudad donde vivir, donde pertenecer, donde trabajar. Bueno, tantas opciones que hay, qué estudiar, qué proyectos emprender, porque son muchos caminos que hay en la tierra. Pero en la eternidad solamente hay dos: el cielo y el infierno. Mucha gente tendrá que soportar una eternidad sin Dios, porque escogieron vivir aquí en la tierra sin el Señor. Cuando usted y yo un día nos dimos cuenta de esto, porque la palabra de Dios nos lo reveló, empezamos a pensar diferente. Cuando una persona sabe que hay eternidad,
empieza a pensar diferente, empieza a vivir diferente, y el hecho de que sepamos que hay eternidad, eso marca todas las decisiones que nosotros tomamos y la manera en que nosotros vivimos. Esto nos hace vivir cerca de Dios, y cuando estamos viviendo cerca de Dios, entre más cerca, cuanto más cerca estamos de Dios, menos nos importan las cosas del mundo. Amén. Va perdiendo importancia lo de la tierra, lo del mundo, y nos vamos volviendo personas que empiezan a ver y a vivir la vida. Esto se llama a la luz de la eternidad. No ve solamente lo que está pasando y la vida y el peregrinar en esta tierra, empezamos a ver a la luz de la eternidad, sabiendo que todo lo que hacemos, todo lo que decimos y cada paso que damos tiene repercusiones eternas. Amén. Para toda la eternidad, porque lo que hagamos nosotros es lo que, las decisiones que tomemos es lo que va a decidir dónde vamos a pasar nosotros la eternidad. Y solo hay dos opciones: con el Señor o sin el Señor. Entonces, cuando sabemos que hay eternidad, las prioridades son reorganizadas y aprendemos a poner al Señor en primer lugar. En Filipenses capítulo 3 verso 7 dice: pero cuantas cosas eran para mi ganancia, dijo el apóstol Pablo, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Cuando el apóstol Pablo se dio cuenta de esta realidad, todas las cosas que él estimaba las dejó de valorar, ahora las veía sin valor y ya no les daba igual importancia, porque quería ganar a Cristo, quería estar en la eternidad, pero con el Señor. Usted y yo sabemos que cuando hay personas que piensan que toda la vida es lo que consiste en esta tierra y ya, entonces busca gozar la vida inmediatamente. No, es que vida no hay sino una, y juventud no hay sino una, y vamos a pasar por aquí nada más un ratico, un momentico. Entonces la gente empieza a hacer lo que dicen gozar, disfrutar la vida al máximo, dejarse llevar por toda clase de placeres, vicios y mundanalidad. Una persona así aparentemente entonces no tiene de qué preocuparse. No piensa en las cosas de Dios, no piensa en su palabra y cree que puede vivir sin tener que afrontar las consecuencias de sus acciones. Este tipo de personas le encanta esa frase que dice: hay que vivir el día de hoy como si fuera el primer día del resto de la vida. Como dijo el hombre necio, hablando Jesús en una parábola: comamos y bebamos, que mañana moriremos. Entonces disfrutemos mientras podamos. Somos libres. Nadie y ningún predicador nos tiene que decir cómo vivir, ni qué creer, ni qué obedecer. Somos libres para hacer lo que nosotros querramos, y no vamos a tener que sufrir las consecuencias. El Señor a esta clase de personas, ¿cómo les dice? Necios, pronto vendrán por tu alma. En vez de pensar así, los cristianos pensamos: voy a vivir este día como si fuera el último. Hoy no es el primer día del resto de mi vida. Eso yo no lo sé, pero sí quiero vivir este día agradando a Dios, como si fuera el último, a amarle con mis fuerzas, porque ¿quién quita que hoy yo le tenga que dar cuenta al Señor? Amén. Cuando pensamos a la luz de la eternidad, no pensamos a corto plazo, empezamos a pensar a largo plazo. Si algo nocivo para el ser humano es pensar a corto plazo, porque por ahí cerca de esa clase de pensamiento está la condenación, y la gente no le gusta pensar en su muerte. ¿Quién le gusta pensar un tema como ese? ¿Quién le gusta pensar en que Cristo viene por su pueblo, y menos si no estamos preparados? Son temas que nosotros o la mayoría de personas prefiere evitar. Los cristianos sí pensamos en la eternidad, o por lo menos deberíamos hacerlo, y debemos amar la venida del Señor Jesús, y debemos estar preparados con Dios. A veces nosotros no nos detenemos a pensar mucho en la eternidad, pero deberíamos hacerlo más frecuente. La eternidad, ¿cómo será esto? En Primera de Corintios 2:9 dice así. Primera de Corintios 2:9.
Perdón, segunda. Miremos a ver. Bueno, por fin, es primera de Corintios 2:9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Ningún hombre ha visto lo que está preparado para los hijos de Dios en la eternidad. Nadie lo ha escuchado, ni se ha imaginado. Naturalmente, cuando Pablo escribió esto, pues no existía el Apocalipsis. Juan escribió y nos da como un vislumbre de cómo es la eternidad, pero aún se queda corto. Y es más, habían cosas que él iba a escribir y el Señor le dijo, no lo escribas. El Señor nos tiene muy buenas y grandes sorpresas en el cielo. Nosotros nos imaginamos moradas de gozo, de paz, de justicia, de gloria con el Señor, pero nuestra mente no alcanza a vislumbrar la grandeza que será estar en la eternidad viendo al Señor cara a cara, gozando de su presencia permanente sin que cuente el tiempo. En el cielo nos vamos a reunir con nuestros seres amados, que fueron creyentes también. Allí no vamos a recordar ninguna tristeza, ni pérdidas, ni dolor, ni escasez que hayamos tenido en la tierra. Estaremos libres de toda clase de dolor, de sufrimientos, de tristezas, de depresiones. Seremos recompensados grandemente con moradas y mansiones celestiales en el cielo. Será absolutamente glorioso y hay que pensar más en eso, porque la Biblia dice que cuando pensamos en nuestra eternidad, entonces nos animamos y nos confortamos los unos a los otros con estas palabras. Nos llenamos de fe al pensar que vamos a estar y a vivir por siempre con el Señor. Amén. Un día el Señor nos dirá, como está en Mateo 25:34. Mateo 25:34. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. La Biblia dice que usted y yo vamos a recibir una amplia y generosa entrada al reino de los cielos. Cuando estemos allí, el Señor nos dirá, bienvenidos, siervos buenos, siervos fieles, que me amaron a mí por sobre todas las cosas, que no amaron sus propias vidas más que a mí. Yo quiero ser del número de los que el Señor llame y les diga, vengan, benditos de mi Padre. Todo lo que he estado preparando estos 2000 años, estas moradas, estas mansiones, son para ustedes. Desde que Él dijo cuando estaba aquí en la tierra, voy pues a preparar lugar para vosotros. Necesitamos pensar más en la eternidad para vivir guardándonos más para Dios. Necesitamos pensar más en la eternidad para amar y de alguna manera alcanzar a aquellos que están lejos de la luz de Cristo. Necesitamos pensar más en la eternidad para ser mejores cristianos, de más búsqueda, de más servicio, de más oración. Necesitamos pensar más en que fuimos creados para existir para siempre. Amén. ¿Por qué la gente no piensa en la muerte ni en este tipo de temas? Porque causa temor. Pero el que tiene a Cristo no tiene ese temor. Si tenemos una relación con el Señor Jesucristo, no vamos a temer a la muerte, porque este mundo no es nuestro hogar. La Biblia dice que estamos de paso, somos extranjeros, advenedizos, somos peregrinos en esta tierra. Tenemos una cédula que dice que somos colombianos, pero como lo que vale ante el Señor no es lo material, sino lo espiritual. Nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos. Y de allá también esperamos al Señor. Amén. En el reino de los cielos donde no hay tiempo, sino que allí hay eternidad. Amén. En Hebreos capítulo 13 y verso 14 dice, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos
la porvenir. Amén. Así que, ¿sabe qué nos recomienda el apóstol Pablo? Que no nos apeguemos mucho a este mundo, que no nos apeguemos mucho a lo material. Por ahí hay un verso donde él dice: el que posea, haga como y no tuviera nada. Los que ríen y disfrutan de este mundo, como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo simplemente se va. Amén. Póngase de pie y leemos Primera de Juan 2:17, si lo puede leer, o si no yo lo leo. Primera de Juan 2:17. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Los que hacen la voluntad de Dios. La Biblia dice que no vamos a conocer la muerte. Por eso los hijos de Dios no le tememos a la muerte. Porque nunca vamos a pasar por ahí. Pónganse de pie, por favor, y oramos al Señor. La muerte física, Jesús le llama dormir. Amén. Un día vamos a dormir. Amén. No nos vamos a morir, vamos a dormir. Gloria a Dios. Vamos a irnos con el Señor, vamos a descansar de las aflicciones del tiempo presente y vamos a pasar de lo parcial a lo eterno, a lo real y a lo verdadero. Y que el Señor nos ayude a terminar y a cumplir el fin de nuestra carrera. Amén. Con gozo. Amén. Que cada día guardemos y velemos por nuestra salvación, que cuando el Señor venga nos halle haciendo así. Amén. Y que si hay algo que arreglar en nuestra vida, pues que lo arreglemos, porque cuando pensamos en la eternidad queremos agradar a Dios en todas las cosas. Amén. Oramos, iglesia. Bendito Dios. Gracias, te damos a ti, Señor. Padre, bendícenos. Intentamos que tu palabra se haga vida real en nosotros, Señor. Prepáranos. Transforma cada día nuestras vidas, Señor. Gracias porque nos has salvado. Porque mi nombre está escrito en el libro de la vida, Señor.